Temos un programa bastante completo para hoxe, que empeza con Donatella Siviero, profesora titular con acreditación á cátedra da Universidade de Mesina, que traballa sobre o século XIX en distintas liñas de investigación, tamén sobre o século XX, e que acaba de publicar recentemente o libro Frontiere del Romanzo en 2020. Ben, Donatella, benvida, ten a palabra. Ya bien, ¿se oye? ¿No se oye? Ahora correcto. ¿Ahora sí? Ahora Vale, sí, perfecto. perfecto. Acabamos de hacer pruebas y por lo tanto me decían que todo funciona bien. Voy a compartir pantalla porque tengo un pequeño PowerPoint que espero se vea. Y antes que nada, darle las gracias a los organizadores para brindarme la oportunidad de estar en este congreso tan sugerente. Lo siento no haber podido participar en presencia, pero con los tiempos que corren y con lo difícil que son ahora las conexiones, he preferido no moverme. Bueno, voy a empezar. Mi comunicación tiene un título ligeramente con una ligera modifica respecto a lo que había propuesto, porque no podría hablar de todo lo que pensaba hablar. Por lo tanto, el título queda así: una aproximación a las novelas autodiegéticas de Emilia Pardo Bazán, el caso de Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. Bueno, a pesar de que en sus novelas Emilia Pardo Bazán privilegió la escritura en tercera persona heterodiegética, no le fue del todo indiferente otra opción narrativa, la escritura falsamente autodiegética. Se trata de una modalidad que a partir de la segunda mitad del siglo XIX iría enriqueciendo de manera exponencial el panorama novelístico español. Me refiero a las escrituras autodiegéticas simuladas, es decir, narraciones emitidas por un yo que se presenta como persona real y cuenta sus vivencias desde una perspectiva subjetiva, pero que no tiene identidad nominal con el autor del mundo referencial y es un ente de ficción. El fenómeno de las autobiografías simuladas fue uno de los síntomas de los profundos cambios que el género novelesco iría experimentando a lo largo de la Edad de Plata y dio lugar a la aparición de un número considerable de falsas memorias, falsos diarios, falsos epistolarios. Por citar algunos ejemplos, valga solo recordar las diversas incursiones en el ámbito de las simulaciones y creaciones de identidades fingidas, apócrifos, heterónimos, de reconocidos autores como Antonio Machado, Ramón María del Valle Inclán, Pío Baroja y luego a lo largo del siglo XX Gonzalo Torrente Ballester, Max Aub. Un fenómeno complejo que la crítica reciente ha empezado a estudiar en profundidad, llegando a desmentir uno de los repetidos lugares comunes acerca de la novela española de finales del XIX, es decir, su supuesta falta de inclinación en relación a la escritura subjetiva. Las poéticas de la novela europea de la segunda mitad del XIX, aunque gravitan en la gran órbita realista, fueron múltiples y en este sentido el área hispánica no es una excepción. Por tanto, más allá de la aparente homogeneidad formal del género, también en la España finisecular fueron múltiples las opciones que un novelista podía utilizar en sus creaciones, y entre ellas la falsa subjetividad autobiográfica. A propósito de la relación entre el género novelesco y el autobiográfico, cabe introducir una distinción entre una novela, digamos, autobiográfica pura y una novela que se podría definir, yo he propuesto en una serie de trabajos esta lectura autobiográfica simuladamente desficcionalizada. Mientras que la primera se distingue de la autobiografía por el aspecto pragmático del carácter abiertamente ficcional del narrador, en la segunda se ponen en marcha una serie de recursos de desficcionalización que intentan disimular su estatuto de narrativa de invención e imprimir un sello de autenticidad al relato. Se trata de un peculiar tipo de novela que con su clara voluntad de subversión de los mecanismos convencionales del arte de la veracidad juega a desafiar al lector exigiéndole una atenta cooperación e invitándole a ampliar su horizonte de expectativas. No se trata de una novedad.
ya que esta modalidad narrativa tuvo un ilustre modelo en El Lazarillo de Tormes, una novela que no era inmediatamente reconocible como tal porque engañó esa simulación de un texto real. Como es sabido, el texto de Lazarillo pretendía ser la verdadera carta de Lázaro en carne y hueso. Y la ficción está bien sustentada por un paratexto que en ningún elemento desmiente la presunción de veracidad. Lo que hacen los escritores finiseculares, pues, es recuperar la fórmula aplicándola a temáticas y sensibilidad modernas. Esta breve premisa sirve para contextualizar los relatos novelescos de Emilia Pardo Bazán, que se presentan como si se tratase de verdaderos escritos autobiográficos, a pesar de que los narradores son unos falsos yoes cuya identidad no coincide con la del autor. La escritora ensayó en ellos una técnica literaria de indudable sabor modernista, confirmando una vez más lo reductivo que es asociar de manera rígida los marbetes de realismo y naturalismo a su nombre. No por casualidad, la exposición que los que están allí en Galicia han podido visitar ayer y que le rinde homenaje este año, organizada por la Biblioteca Nacional de España, se titula El reto de la modernidad, dejando claro lo moderno que fueron los retos literarios, intelectuales y personales de la escritora. Las novelas a las que me refiero en la pantalla las fechas de publicación: Pascual López, Autobiografía de un estudiante de medicina, Una cristiana y la prueba, Doña Milagros, Memorias de un solterón y La sirena negra. Se trata pues de un corpus de 5 obras. Recordemos que Una cristiana y la prueba son en realidad una única novela en 2 partes, en las que el sujeto de la enunciación tiene una relación de identidad con el sujeto enunciado, pero no con el autor empírico. Otro caso es de 3 novelas, Insolación, Misterio y La quimera, en las que la autodiégesis está presente solo en parte, creando un juego de encajes de voces. Por lo tanto, no se pueden considerar como integrantes de nuestro corpus. Me salto un poquito, como intentaré demostrar con el trabajo, el presente trabajo, en las novelas autodiegéticas pardo-bazanianas, la construcción de voces narradoras escurridizas y sospechosas, así como el juego de simulada desficcionalización que se pone en marcha a veces gracias a una serie de elementos peritextuales, permiten vislumbrar ya aquella incertidumbre epistemológica que sería una peculiaridad de la narrativa modernista. Por obvias razones de tiempos, hoy presento solo algunas reflexiones y limitadamente a una novela, por eso cambié el título, dejando para la versión escrita un análisis más detenido tanto de esta como de las otras del corpus. El Pascual López, Autobiografía de un estudiante de medicina, es la primera novela que publica Emilia Pardo Bazán en 1879 y salió primero en 8 entregas en los números del 271 a 278 de Revista de España y luego ese mismo año en volumen por la tipografía Montoya de Madrid. La novela pertenece a la tipología que he definido de la autobiografía simuladamente desficcionalizada, género que, como queda dicho, conoció un gran desarrollo en las letras finiseculares y que quizás podría considerarse uno de los primeros pasos, bueno, eso en la versión escrita lo explico un poco más detenidamente, de la posmoderna autoficción. Ambas ediciones se abren con un peritexto que se revela sumamente interesante. Se trata de un prefacio autoral auténtico fechado en Santiago, abril 16, 1879, y en la primera entrega, que es lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla, publicada por Revista de España, llevaba firma Emilia Pardo Bazán, nombre y apellido. A pesar de que en la edición en volumen la firma desaparece, esta es la edición, el lector no duda en identificar el yo prologuista con el nombre que se lee tanto en la cubierta como en la portada, puesto que en el texto el sujeto enunciador habla de sí mismo como de autora de la novela sencilla, ya lo veremos. Novela sencilla, que sería el texto que está prologando. En general, en un prefacio autoral auténtico, el emisor da una serie de explicaciones sobre la composición de la obra y sobre cómo se le ocurrió escribir la historia, argumenta acerca del porqué y del cómo se ha de leer la obra y sobre todo da instrucciones para leerla.
poniendo en marcha mecanismos persuasivos cuyo fin es activar la captatio benevolencia. El lector destinatario extrae del prólogo autoral auténtico indicaciones sobre el género de la obra, el tipo de comunicación que tendrá lugar. El prefacio Pascual López parecería seguir bastante de cerca este modelo retórico, pero en realidad, a fin de cuentas, lo que hace es, en cierta manera, desafiar la inteligencia del lector. El yo que habla proporciona a su interlocutor pistas engañosas y en lugar de situarle en una posición clara para estipular un contrato estable, hace todo lo posible por colocarle en una situación ambigua entre afirmaciones y negaciones en catena, flotando voluntariamente entre asunción y denegación de autoridad respecto a la obra que está presentando. Tras hablar brevemente en general de la función de los prefacios, anotando que siempre el prólogo, la primera cita, ponga el lector en camino de leer bien una obra, dice, y va bien añadirla, explica. En vista de todo lo ya apuntado, consideré que no teniendo Pascual López mayores ínfulas que de novela sencilla o más o menos entretenida, bastábanle para introducción unos renglones de su propia autora. Aquí, pues, hay dos claras referencias al género de la obra, la relación que respecto a ella tiene quien está hablando. La narración es una novela y su autora es Emilia Pardo Bazán, la que firma, hemos dicho, en el caso de la primera, entrega la revista de España y que aparecen con nombre y apellido en cubierta y portada en el caso del libro. Según esta indicación, el nombre y apellido masculino y el subtítulo temático son ficcionales y designan una novela creada por Emilia Pardo Bazán. Sin embargo, más adelante, en el prólogo, hay este juego que no voy a leer porque no me va a dar tiempo, pero solo llamo vuestra atención sobre lo que he puesto en rojo. O sea, que hace referencia a que el texto son apuntes autobiográficos y que quien habla se toma la responsabilidad de haber corregido y enmendado las confusas notas de hojas sueltas de un diario de Pascual López. A la luz de estas afirmaciones parece crearse un cortocircuito entre dos pactos de lecturas antagónicos. Por un lado, el pacto de ficción, la palabra novela lo propone, y por el otro, la referencia al preexistente manuscrito alógrafo, apuntes autobiográficos, confusas notas, sueltas hojas de diario del tal Pascual López, dejaría vislumbrar la propuesta de un pacto autobiográfico, sustentado también por la indicación genérica del subtítulo, autobiografía. Por tanto, si en un primer momento la voz autoral parece asumir la responsabilidad de la creación del mundo ficcional, luego es como si tomara distancias, ¿no? Y dice solamente su rol ha sido de dar cuerpo a los apuntes, informes y sin estilo del estudiante. El tópico del manuscrito preexistente, que tendría que crear verosimilitud y garantizar la autenticidad del relato, por lo tanto desficcionalizarlo, en realidad hace todo lo contrario, puesto que más que dispositivo de autentificación es signo distintivo de lo novelesco. Por si fuera poco, el juego de ambigüedades sigue en la parte final del texto prologal, donde el discurso del prólogo, que no vamos a leer, pero aquí sigue todo este juego con los términos autobiografía, manuscrito, diario y novela. Dos veces se refiere a la obra diciendo que es una novela. Por lo tanto, se vuelve a afirmar la condición ficcional de la obra, pero al mismo tiempo la referencia a que no es una invención, sino fruto del trabajo de arreglo y difusión de apuntes, sigue presente. Está claro que al final hay una apelación, la apelación directa al lector inteligente y discreto, dice, aparte de ser un guiño intertextual a los prólogos cervantinos, tanto del Quijote como de las novelas ejemplares, es también un guiño al lector, una invitación a que suspenda su incredulidad y colabore en la creación de la que será la verdadera, cuanto inverosímil, historia del yo, que abre el primer capítulo, diciendo exactamente esto, mi verdadera inverosímil historia.
Para acabar, quisiera volver muy brevemente al subtítulo temático de la obra y señalar que se trata de otro elemento de modernidad. Cabe recordar que, según Gosdrop, el término autobiografía es relativamente moderno, ya que aparecería por primera vez en 1798 usado por Schlegel. La palabra tardaría aproximadamente un siglo en llegar a España, puesto que es muy probable que la primera vez que se utilizó para designar una obra de creación literaria fue exactamente en Pascual López. Un indicio más que delata el aire de familia entre la narrativa finisecular y la primera novela de Emilia Pardo Bazán, la cual cerraba el prólogo afirmando, con modestia, huelga decir falsa, lo siguiente: terminaré declarando con sinceridad que a pesar del amor que inspiran los hijos del entendimiento, no me sorprenderá que esta obra se sumerja en el golfo del olvido, donde anualmente caen tantos libros, quizás más sazonados, gustosos y amenos que Pascual López. Nada de olvido, puesto que seguimos hablando de ella en pleno siglo XXI. Muchas gracias por su atención.